¿Cuál es el término para presentar un incidente de nulidad de notificaciones dentro del juicio de amparo? Artículos 26 y 32 de la Ley de Amparo. De la lectura de los preceptos indicados, se advierte, por una parte, que la Ley de Amparo especifica la forma en que deben de notificarse las resoluciones en el juicio de amparo, es decir, establece cuándo se harán de forma personal, por oficio, por lista o vía electrónica. Por otra parte, dispone que las notificaciones serán nulas si no se hacen conforme a las formalidades previstas en la ley. La importancia de este medio de impugnación radica en que la comunicación a las partes o terceros de los actos procesales es lo que permite que haya continuidad en el proceso, en la medida en que esa comunicación constituye el requisito sin el cual los actos previos no surten efectos y, por ende, sus consecuencias jurídicas no pueden aplicarse válidamente. Por lo anterior, la notificación es el acto procesal, a través del cual se entera a las partes o terceros de las actuaciones realizadas en el proceso, a fin de que surtan sus efectos. Su importancia radica en que las partes deben tener conocimiento de las actuaciones realizadas en el juicio, a efecto de que tengan preciso su contenido y las consecuencias inherentes y, en su caso, estén en aptitud de impugnarlas si las consideran lesivas a sus intereses. Con esa premisa, cuando una notificación se realiza en forma incorrecta, porque no se siguieron las reglas previstas en la ley para realizarlas, se debe considerar que el acto procesal materia de notificación no surte efecto y debe ordenarse que se realice correctamente. Para ello es indispensable que el órgano jurisdiccional así lo decida, o bien, se declare la nulidad de la notificación efectuada en forma incorrecta, a través del incidente de nulidad. De esta manera, la Ley de Amparo, en el capítulo 9, sección primera nulidad de notificaciones, específicamente, en su artículo 68, previó la posibilidad de que cuando, a juicio de las partes, una notificación no se realice siguiendo las formalidades previstas en la ley, podrán promover incidente de nulidad de notificaciones. Artículo 68 de la Ley de Amparo. Del artículo señalado en el título de esta diapositiva y los que se irán relacionando, podemos obtener las siguientes características. 1. Su objeto es examinar la legalidad de las notificaciones realizadas en el juicio de amparo. 2. La promoción del incidente se puede plantear respecto de notificaciones en el expediente antes de la sentencia definitiva y después de dictada esta, solo con relación a las notificaciones emitidas posteriormente. 3. En uno y otro caso, podrá pedirse en la siguiente actuación en que comparezca el interesado. 4. Cuando se advierta que la promoción es notoriamente improcedente, el órgano jurisdiccional puede desecharlo de plano, y de conformidad con el artículo 252 de la Ley de Amparo, se impondrá multa de 30 a 300 días. 5. Se tramita vía incidental, conforme a las reglas establecidas en el artículo 67 de la Ley de Amparo, que prevén su presentación por escrito, donde se ofrezcan pruebas en que funde la pretensión. Se debe dar vista a las demás partes, para que manifiesten lo que a su interés y ofrezcan pruebas. También, el órgano jurisdiccional debe determinar si extiende el plazo probatorio y, por disposición expresa del artículo 68 de la Ley de Amparo, en ningún caso suspenderá el procedimiento. Finalmente, transcurrido el plazo probatorio, dentro de los 3 días siguientes, deberá celebrar la audiencia, en donde tenga por recibidas y desahogadas las pruebas, reciba los alegatos de las partes y dicte la resolución correspondiente. 6. Finalmente, los efectos de la declaratoria de nulidad consisten en reponer el procedimiento, a partir de la actuación anulada, conforme a lo señalado en el artículo 69 de la Ley de Amparo. Así, se advierte que la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece el momento para pedir la nulidad de notificaciones, esto es, la siguiente actuación en que comparezca el interesado. Previamente a analizar el punto de contradicción, es necesario dilucidar qué debe entenderse por siguiente actuación en que se comparezca. Para efectos del incidente de nulidad de actuaciones, deben considerarse estas características. A. De la palabra siguiente, conforme al diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, se desprenden los siguientes significados. 1. Ad hoc. Que sigue. 2. Ad hoc. Ulterior, posterior.
Es un adjetivo adjunto que ubica al sujeto en una sucesión de tiempo, para establecer su ubicación en un momento posterior con relación a otro. Lo anterior significa que la actuación en que comparezca el afectado deberá ser la que siga a la notificación que se cuestiona de nula. En ese sentido, para efectos del juicio de amparo, debe entenderse el acto procesal inmediato posterior a la actuación estimada de ilegal, es decir, la primera intervención ulterior del interesado dentro del procedimiento en el cual se dictó la notificación que se tacha de nula, con las características que se expondrán más adelante. B. Para considerar qué se debe entender por actuación, resulta orientador el criterio emitido por la otrora tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 269549, en donde se estableció que por actuación judicial no solamente se refieren a las razones, acuerdos, diligencias o determinaciones, sino también las promociones, peritajes, ratificaciones y, en general, cuando se refiere al procedimiento. En ese entendido, la actuación en que comparezca, debe ser la inmediata posterior en la que llegue a participar o intervenir el afectado o sus representantes, con respecto a la notificación cuya validez se cuestiona. En conclusión, por actuación en que comparezca, se debe tener aquella en la que el afectado o sus representantes participan ante el órgano jurisdiccional correspondiente, que de manera enunciativa, pueden consistir en la intervención en alguna diligencia, en una audiencia, en una ratificación o incluso la presentación de una promoción, y en general, cualquier acto procesal en que tenga intervención la parte afectada en el procedimiento judicial. Ahora bien, el concepto debe acotarse para el caso del incidente de nulidad de notificaciones, con base en el artículo 1O de la Constitución Federal, que establece que todas las autoridades del país están obligadas a aplicar el principio pro persona y, consecuentemente, a preferir las interpretaciones que más favorezcan los derechos, así como el derecho fundamental de acceso a la justicia, contenido en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, cuya finalidad es asegurar y facilitar, en el ámbito temporal, que quien acudió a juicio pueda defender un derecho, debiendo estimarse, como un elemento adicional, que c. La siguiente actuación en que comparezca el interesado está condicionada, para efectos del incidente de nulidad de actuaciones, a que en ese momento, se evidencie o desprenda el conocimiento de la notificación. Las notificaciones tienen como propósito esencial, proteger el derecho fundamental a la defensa adecuada, a fin de cerciorarse que las partes conozcan de los actos procesales en un juicio y puedan ejercer sus defensas, antes de que se modifique su esfera jurídica. Por ello, las partes cuentan con la posibilidad de combatir las notificaciones que consideren que no fueron realizadas siguiendo las formalidades previstas en la ley, lo que solo puede acontecer cuando el perjudicado tenga noticia de su existencia, pues de otra manera, se le estaría obligando a realizar algo que es imposible. Es indispensable que el recurrente conozca, se presuma que conoce la notificación o se haga sabedor de ella, para que pueda impugnarla adecuadamente. El conocimiento de la notificación que se tilda de ilegal, resulta fundamental para la procedencia del incidente, puesto que es precisamente dicha actuación la que se controvierte, y, en todo caso, la manifestación del promovente será materia de análisis por parte del órgano jurisdiccional, en la medida que podría quedar desvirtuada si obran en el expediente elementos, distintos a la diligencia de notificación combatida, que acrediten que tuvo conocimiento en fecha distinta o, si advierte que el incidentista, previamente se ostentó sabedor del acto procesal materia de la notificación impugnada. En este contexto, si se sostuviera que el interesado debe hacer valer el incidente de mérito en la siguiente actuación en que comparezca al procedimiento correspondiente aun cuando, en ese momento, no conociera la notificación que tilda de ilegal, se estaría implícitamente convalidando algo desconocido, haciendo nugatorios sus derechos de defensa. Incluso, aun cuando las partes tienen acceso al expediente en todo momento, deben actuar con diligencia y estar al tanto de las actuaciones que se realizan en el asunto, no por ello se debe limitar la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones a la siguiente actuación, sin que existan elementos que puedan demostrar el conocimiento de la notificación, pues el cumplimiento de las formalidades de las notificaciones, dada la finalidad que cumplen, conforme a un criterio que favorece la defensa, prevalece
sobre la propia diligencia o cuidado de los interesados. Así pues, será labor del juzgador analizar si la actuación del afectado para promover el incidente de nulidad de notificaciones se realizó en la siguiente comparecencia, a partir de que tuvo conocimiento de la notificación cuestionada. De manera que las actuaciones anteriores al momento en que se desprenda ese conocimiento, como pudieran ser el señalamiento de un domicilio, la autorización de personas para consultar el expediente o la simple solicitud, sin recepción, de copias del expediente, por sí mismas, no llevarían a determinar la improcedencia del incidente de nulidad. Sin perjuicio de lo anterior, de haber elementos que demuestren el conocimiento de la diligencia y, a partir de ahí se desprendan actuaciones intermedias en las que haya comparecido el afectado sin hacerlo valer, será improcedente el incidente de nulidad de notificaciones por preclusión, pues existirá consentimiento para la impugnación de la notificación, lo que también sucede si no se llega a materializar la afectación, o conociendo el contenido de la actuación que se pretendió notificar, pudo actuar oportunamente en consecuencia. En síntesis, hasta este momento, se puede concluir que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio de amparo debe promoverse en la subsecuente actuación en que comparezca la parte afectada, a partir de que se evidencie o desprenda el conocimiento de la notificación irregular. Dicho lo anterior, ha lugar a resolver el punto de contradicción sobre la necesidad de aplicar, supletoriamente, el plazo de 3 días, previsto en el artículo 297, fracción segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles para la promoción del incidente de nulidad de actuaciones, contados a partir de que se tiene conocimiento del acto irregular, o si debe permitirse al promovente presentarlo en cualquier momento mientras no se verifique la siguiente actuación en que comparezca la parte interesada. Al respecto, aun cuando el artículo 68 de la Ley de Amparo permite la presentación del incidente de nulidad de notificaciones en la siguiente actuación en que comparezcan las partes, hasta en tanto no se haya dictado la sentencia definitiva, ello no implica que la actuación pueda quedar al arbitrio y voluntad de la parte recurrente. Bajo esa premisa, no debe soslayarse que el momento establecido en dicho precepto para la presentación del incidente no constituye propiamente un plazo ni, en consecuencia, cumple las exigencias de razonabilidad y objetividad, de ahí que se justifica la necesidad de acudir a la norma supletoria, con el fin de que dicha facultad no quede indefinida ni al arbitrio de las partes una vez que conocen de la notificación irregular, sobre lo cual el propio legislador estableció en el artículo 2o de la Ley de Amparo, que a falta de disposición expresa, debe aplicarse el Código Federal de Procedimientos Civiles y en su defecto, los principios generales de derecho. Permitir que la posibilidad de presentar el incidente de nulidad respectivo dependa de la siguiente actuación del interesado en que comparezca al juicio de amparo sin limitación alguna, tendría como efecto extender el momento de manera indefinida, en contra del principio de seguridad jurídica y de justicia pronta, así como de los derechos de las demás partes, no obstante el interesado tenga conocimiento de la notificación irregular. Esto es así, pues el artículo 17 constitucional establece la obligación de que las autoridades encargadas de administrar justicia lo hagan de manera pronta, completa e imparcial. Así, en relación con lo que debe entenderse por justicia pronta, tratándose de plazos, se ha establecido que deben ser generales, razonables y objetivos. A. Generales. Que sean comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la misma categoría de parte. B. Razonables. Que sean plazos prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes. C. Objetivos. Que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales. Bajo esta óptica, y en relación con el análisis del punto de contradicción, se destaca el elemento relativo a la objetividad, que establece la necesidad de que el ejercicio de los derechos y obligaciones procedimentales no quede al arbitrio de las partes.
De ahí, que si bien la ley de amparo no señala el término para que realice la siguiente actuación en la que comparezca la parte afectada por una notificación que estima ilegal, debe atenderse a la propia voluntad del legislador, por lo que resulta, supletoriamente, aplicable el Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece en el artículo 297, fracción segundo, que cuando no se señale término específico para la práctica de algún acto judicial o el ejercicio de un derecho hay que estar al de 3 días. Al ser aplicable el plazo de 3 días, previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, conlleva establecer que dicho cómputo, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe iniciar a partir del día siguiente en que el promovente del incidente de nulidad tuvo conocimiento o se hizo sabedor de la notificación que se tilda de ilegal. Lo anterior, toda vez que el conocimiento del promovente será materia de análisis por parte del órgano jurisdiccional, en la medida que podría quedar desvirtuada si obran en el expediente elementos, distintos a la diligencia de notificación combatida, que acrediten que tuvo conocimiento en fecha distinta. Por ello, tomando en cuenta que el artículo 68 de la Ley de Amparo no establece un término para efectuar la siguiente actuación en que comparezca el interesado e interponer el incidente de nulidad de notificaciones, a partir de que se tuvo conocimiento de la actuación irregular, es procedente a aplicar de forma supletoria a dicha ley, el plazo de 3 días, previsto en el artículo 297, fracción segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles. En el entendido que dicho cómputo iniciará a partir del día siguiente al en que se tuvo conocimiento o se hizo sabedor de la diligencia de notificación impugnada. Tesis y jurisprudencias relevantes. Formalidades esenciales del procedimiento. Son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, a propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos. 1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. 3. La oportunidad de alegar. Y 4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Notificaciones nulas. Es verdad que el artículo 77 del Código de Procedimientos Civiles en el Distrito Federal, similar al 228 del Código de la Materia en el Estado de México, establece que la nulidad de una notificación debe reclamarse en la actuación subsecuente, so pena de que quede revalidada de pleno derecho. Pero también lo es que cuando no existe en autos dato alguno que indique que el afectado hubiera tenido conocimiento de la providencia cuya nulidad reclama, no es procedente declarar revalidada la notificación mal hecha, pues la segunda parte del artículo 76 del propio ordenamiento, solo se refiere a que una notificación nula, por vicio de forma, surte efectos como si hubiese sido legalmente hecha, en el caso de que el notificado se hubiese manifestado sabedor de la providencia, pero no cuando se sigue actuando sin conocimiento del mismo. Nulidad de notificaciones en el juicio de amparo. La siguiente actuación en que se comparezca a presentar el incidente respectivo, debe llevarla a cabo el interesado dentro del término de 3 días previsto en el artículo 297, fracción segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento o se ostentó sabedor de la actuación que tilda de irregular.
Para efectos del artículo 68, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la expresión en la siguiente actuación en que comparezcan, debe entenderse como la primera intervención en alguna diligencia, audiencia, ratificación o, incluso, la presentación de una promoción y, en general, cualquier acto procesal en que tenga intervención la parte afectada en el procedimiento judicial, en la que se evidencie o desprenda el conocimiento de la resolución presuntamente mal notificada. Ahora, si bien la ley de amparo no señala término para la presentación del incidente de nulidad de notificaciones en la siguiente actuación en que comparezcan las partes, el legislador estableció en su artículo 2o que, a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales de derecho. De ahí que, al ser de aplicación supletoria el código aludido, debe atenderse a su artículo 297, fracción segundo, que prevé que cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de un derecho, hay que estar al de 3 días, el cual, en atención al artículo 18 de la Ley de Amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que el promovente del incidente de nulidad tuvo conocimiento o se hizo sabedor de la notificación que tilda de ilegal.